Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy mi grupo, conformado por Sebastián Andrade, Cristian Iguad, Ángela Solarte y mi persona Ana Helwood, realizará la exposición sobre el tema de Isaac Newton y todos los cambios que se vivieron en su época, es decir, en la época moderna. Primero que todo, vamos a hablar de los hechos importantes que se dieron en la época moderna. Como primer hecho importante tenemos la llegada de Cristóbal Colón a América, o lo que conocemos como el descubrimiento de América en 1492. Posterior a esto tenemos el Renacimiento, comprendido entre finales del siglo XIV, comenzando en el norte de Italia, pero que se extendió hacia Europa durante los siglos XV y XVI. En esta época renace el arte y la cultura y se vuelve a hablar del humanismo renacentista. Se volvió a colocar al hombre en el centro, donde los humanistas renacentistas tuvieron una nueva fe en el ser humano y su valor, algo que contrasta fuertemente en el énfasis que se había puesto siempre en la Edad Media en la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora el hombre se considera como algo grandioso y valioso. Aquí tenemos la creación de herramientas como la brújula, pólvora y la imprenta con su creador Gutenberg, que fue importante para la difusión de nuevas ideas de los humanistas del Renacimiento, y también contribuyó a que la Iglesia perdiera su monopolio como transmisora de conocimientos. También se da la revolución científica, que en otras palabras es el surgimiento de la ciencia en la época moderna. Fue importante también el hecho de que la fe y la ciencia fueran más libres la una de la otra, ya que esto dio origen a un nuevo método científico que consistía en investigar la naturaleza con los propios sentidos. Y se empezó a considerar que un conocimiento no solo se basaba en la reflexión, sino que también tenía que basarse en la observación y la experiencia. Fue así como se abrió camino a una nueva revolución técnica, abriendo paso a todo tipo de inventos. En el transcurso de esta época aparece también lo que son las reformas religiosas, donde se empieza un proceso de transición de un modelo feudal a un modelo capitalista. También hablamos de una reforma, ya que el hecho de que en esta época la Biblia se tradujera a lenguas vulgares, es decir, diferentes a la hebrea y a la europea, dio origen a nuevas corrientes religiosas, como el protestantismo fundado por Martín Lutero, quien dijo que el hombre no debía pasar a través de la iglesia o de sus sacerdotes para obtener el perdón de Dios, y que éste mucho menos dependía de si se pagaban o no se pagaban las indulgencias. Tenemos también el absolutismo, donde el poder está centrado en una sola persona. Por último tenemos las dos grandes revoluciones, como lo son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial, que trajo consigo un gran avance tecnológico y económico a la humanidad. Esta época marca un progreso al cual se llega mediante la ciencia en combinación con la técnica. La razón es el único medio para llegar a la verdad, y la política se considera como el arte de hacer felices a los pueblos. En la Revolución Francesa, que trajo consigo dos grandes consecuencias, que fueron el final del sistema feudal, ya que la Revolución Francesa suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Otra consecuencia importante fue la declaración de los nuevos derechos individuales, como la libertad, la igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia de América. En el contexto histórico, la Edad Moderna, que consta desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, es una época que dejaría atrás el oscurantismo de la Edad Media y vuelve a surgir corrientes filosóficas de la Edad Clásica, en la cual se usaba la razón y la comunicación. Según algunos autores, esta empieza por la caída del Imperio Romano. Otros
con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492, y finalizaría con la Revolución Francesa en España, 1789, y en América con la independencia de Estados Unidos, 1776. Dado que la Edad Moderna tuvo grandes cambios significativos, se dividió en dos etapas: la temprana Edad Moderna, siglo XV al XVIII, y la segunda Edad Moderna, siglos XIX al XXI. Uno de los ideales que surgiría en esta época sería la burguesía mercantilista, quien reemplazaría a la antigua aristocracia y el clero. Otro cambio que se vería más adelante sería la separación de la Iglesia y el Estado. Por consiguiente, se dejaría de usar la moral que imponía la Iglesia y se desarrollará un conjunto de normas independientes, conocido como leyes. Estos estados durarían hasta el descubrimiento de América, donde pasaría a no ser estados sino potencias. Otro cambio sería el gran mercado global que se formaría, propiciando la explotación de bienes y esclavos por parte de los países más desarrollados hacia los países novicios. A pesar de esto, se daría un gran impulso a la economía, donde años después se crearía el mercantilismo y después el capitalismo. El racionalismo, la Ilustración y el Renacimiento italiano fueron una de las tantas cosas que surgió en la Edad Moderna, en el cual el último dejaba de lado el hecho de que los humanos eran vistos según sus pertenencias, títulos o clase social, y nace el humanismo renacentista, y se cambia el hecho de que Dios era el centro de todas las cosas, donde ponían al hombre como tal. A pesar de que el término humanismo tenía como significado el ciclo de las humanidades como la gramática, poesía, filosófica, moral, entre otros, estas ideas no fueron filosóficas, siendo más literario que filosófico, ya que los pensadores de aquella época no se concentraron en temas como la metafísica o la filosofía natural, pero a pesar de esto formaron parte importante en la distribución de textos filosóficos. La idea del humanismo se da por la idea de identidad personal, donde se ve al hombre como un ser único y particular. A esto se debe que tanto Newton como Leonardo da Vinci, Galileo Galilei u otros autores ostentaran de tantos títulos. Entre ellos, Newton, junto con Galileo Galilei, se formularían preguntas de los movimientos de los cuerpos, que en su tiempo nadie se había planteado o se había atrevido a investigar. Se preguntaban por qué, a pesar de que nos movemos, los seres humanos somos indiferentes, o por qué las aves pueden volar sin dificultades, o por qué las balas de cañón dan en el blanco si sus movimientos son tan complejos. Aquí en Newton volvería a surgir una idea de Copérnico, que anteriormente se había dejado, la cual explicaba que detrás de los fenómenos había una esencia matemática inmutable. Por otro lado, en Inglaterra, a mediados del siglo XVII, 180 sectas puritanas calvinistas ejercían poder e influencia, gracias a la reforma que fue ejecutada por el rey Enrique VIII en 1534, quien se rebela en contra del Papa y la Iglesia Ortodoxa, y junto con la reforma de Martín Lutero, se planteó abolir la autoridad que tenía la Iglesia y su influencia. Desde este momento, las jerarquías eclesiásticas eran manejadas solo por el rey, dando a luz lo que debería haber sido la Iglesia desde un principio, una Iglesia con creencias y dogmas pero sin poder, totalmente independiente del Estado. Además, las tierras que habían estado en posesión de la Iglesia durante este tiempo quedarían en manos de los burgueses. Aunque la Iglesia en Europa se dividía en dos, con mayor influencia protestante en los países nórdicos y anglos, y católica en el sur mediterráneo. Más adelante, Jacob I sería el primero en traducir la Biblia en inglés, la cual sería uno de los mayores aportes a la Iglesia protestante. Por consiguiente, se da una gran dispersión de la Iglesia en varias iglesias y sectas. Bueno, profe, pues yo voy a explicar sobre las grandes aportaciones que hizo Isaac Newton a la ciencia. Entre sus grandes aportaciones pues está las 3 leyes de movimiento, de las cuales son la ley de la inercia, la ley de la dinámica y la ley de acción y reacción.
Como segundo aporte tenemos la ley de la gravedad. En esta explica pues que fue una clave para la física moderna. Él afirma que la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos, por ejemplo la Tierra y la Luna, está relacionada a la masa y la distancia entre sí de los cuerpos. Pues con este postulado Newton pues fue capaz de dar explicación sobre los fenómenos físicos. Como tercer aporte tenemos que él inventó o iluminados. Se mueven en un medio y que al interaccionar con el ojo pues producen el efecto de la visión. Pues en conclusión, como conclusión pues diríamos que Isaac Newton pues él se destacó en el área de la física, las matemáticas, la óptica y la astronomía, y que gracias a sus contribuciones y sus descubrimientos pues como las 3 leyes de movimiento, pues estas son bases para la mecánica y cambiaron la forma de conocer y comprender el universo. En la religión en los siglos XVII y XVIII aparecen los primeros deístas, científicos, escritores y moralistas, y también surge el libre pensador. Copérnico, un astrónomo polaco, desafía la religión, proponiendo una teoría donde afirmaba que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Diciendo esto se oponía al geocentrismo, que es lo contrario, que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Aunque esta teoría había sido propuesta antes por Aristarco de Samos. Galileo Galilei fue acusado de herejía,
aunque es tener una opinión contraria en una doctrina religiosa, esto se basa especialmente en la religión católica. Fue acusado por apoyar la teoría de Copérnico, de que el Sol estaba en el centro del sistema solar. En 1616 la Iglesia prohibió defender o enseñar estas teorías. Newton era arrianista, por lo cual dice que Jesús no tiene la misma condición que Dios y creía en un único Dios, Dios Padre. En cuanto a los trinitarianos, creía que hacían fraude con las Sagradas Escrituras y acusó a la Iglesia Católica de ser la bestia del Apocalipsis. Su pensamiento antitrinitista le causó varios problemas, ya que estudiaba en Trinity College, donde estaba obligado a sostener la doctrina de la Santa Trinidad. Newton escribió un libro, Historia Eclesiástica. Este libro tuvo un mérito evidente. El mundo parecía estar de acuerdo con él. El libro explicaba cuál era la visión de Newton de la Iglesia antigua, como una historia de corrupción dogmática y política.